Poderoso Yahweh, ya que estamos en pie, vamos a hacer una corta oración. Aleluya. Yahweh, poderoso y eterno Rey, te adoramos y te bendecimos, Padre eterno. Te damos gracias, oh Yahweh, por tu bendición, por este Shabbat que tú nos regalas semana tras semana, para que nuestros cuerpos físicamente puedan descansar y espiritualmente podamos allegarnos a ti, para recibir ese refrigerio espiritual tan necesario para nuestras vidas. Tu palabra va a ser hablada a tu pueblo en esta noche, Padre Santo. Te imploramos en el nombre bendito de Yeshua, nuestro Salvador, que tu palabra hable a nuestras vidas, nos edifique, nos acerque más a ti, oh Padre Celestial, y así tu obra se perfeccione en nuestra vida. En el dulce nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Bendito es Yahweh. Somos más que vencedores. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así? Podemos estar cansados después, ¿verdad?, de todo el trajín de la fiesta. Nos gozamos en la fiesta y espiritualmente, ¿verdad?, pues nos elevamos, pero físicamente nos cansamos, ¿verdad?, porque tenemos un cuerpo físico que se cansa, ¿verdad? Pero estamos aquí cumpliendo con la palabra del Eterno, y mientras nosotros nos alleguemos más a Yahweh para cumplir con su palabra, más poder de Él vamos a tener para poder ser más que vencedores, ¿verdad? Y una de las personas que pudo experimentar no solamente los embates del adversario, del enemigo, y los ataques de los líderes de su pueblo, y que recibió azotes y golpes y hasta prisiones, pero pudo declarar que era más que vencedor y que todo lo podía en nuestro Salvador, fue Saulo, ¿verdad? El ministerio de Saulo estaba rodeado de persecuciones, obviamente, en muchísimas ocasiones tuvo que salir huyendo para poder salvar su vida. Murmuraciones porque le acusaban de predicar un evangelio que era contrario a lo que Moisés había enseñado a Israel de parte del Eterno. Sufrió peligro, naufragio, fue mordido por una serpiente. Querían quitarle la vida, enfermedades, porque algunos creen, ¿verdad?, que tenía un problema de visión y que no podía ver muy claro, y por eso pues algunas personas tenían que escribir las cartas que él escribía. Habla de un aguijón que el Eterno puso en él, no sabemos si fue esa misma enfermedad, para que no se fuese a envanecer, a llenar de orgullo, ¿verdad?, por las cosas que el Eterno le había permitido ver en el Espíritu. Sufrió soledad, porque en aquel tiempo aún los mismos discípulos del Mesías en el principio no le tenían mucha confianza y no querían abrirse a tener una relación cercana con él, porque él era uno de los que los perseguía al principio, ¿verdad? Ataques espirituales de parte del adversario, ataques físicos, pero con todas estas cosas no se detuvo en lo que él entendió que era la encomienda que había recibido de nuestro Salvador. No se detuvo en aquello que él entendió que era su llamado, que era el ministerio al cual él había sido llamado, ¿verdad? Nada de eso lo detuvo, y al final de los días, cuando ya le entendía que su vida estaba para ser sacrificada, pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y me está guardada la corona de justicia, ¿verdad? Todavía los que estamos aquí, yo creo que tenemos una carrera por delante, pienso yo, y espero que nuestra carrera no haya acabado todavía. Pero si tuviese que acabar, que nosotros tuviéramos esa certidumbre y esa confianza que tuvo Saulo para poder decir esas palabras, ¿verdad? Que él entendía que aquello que era necesario que él hiciese
a favor de la obra del Eterno. Él lo había hecho. Que nada ni nadie lo pudo detener en el camino para él poder cumplir con aquello que el Padre Celestial le llamó a hacer. Y muchas veces, y tristemente, muchas veces algunos de nosotros pensamos, hasta aquí llegué, ¿verdad? No soporto más, ya no resisto más, no voy a seguir hacia adelante. Pero la escritura, la palabra de Yahweh está llena de hombres y también mujeres que tuvieron que entregar su vida para poder cumplir con el llamado. Y no tuvieron en mucho su vida física, porque entendían que la vida eterna era mucho más importante y era la lucha por la cual ellos estaban enfrentando todas estas cosas, ¿verdad? Así que siempre es bueno aprender de aquellos que estuvieron antes que nosotros y que tuvieron que enfrentar probablemente momentos más difíciles y cosas más grandes que las que nosotros estamos enfrentando hoy día. Además de eso, el Mesías dijo que aún nuestros padres en un momento dado, quizás por su nombre y por la causa de él, se iban a levantar en contra de nosotros, nuestros propios familiares, ¿verdad? Y yo pienso que quizás la mayoría de nosotros no hemos tenido que enfrentar eso. Pero en el comienzo de la congregación primitiva, muchos de ellos tuvieron que enfrentarse a familiares que no aceptaban al Mesías, ¿verdad? Y tuvieron que entregar su vida. Así que tenemos que seguir hacia adelante. Si usted entiende que el Padre Celestial le dio una encomienda, no se detenga. No permita que nada ni nadie lo haga detenerse en el camino hasta que usted cumpla el cometido para el cual Yahweh le llamó, ¿verdad? El Mesías no dijo que iba a ser fácil. Al contrario, dijo que iba a ser difícil. ¿Right? Dijo que en este mundo nosotros íbamos a tener aflicciones, ¿verdad? Y las aflicciones pueden llegar de cualquier manera y por cualquier lado a nuestra vida. A veces por el lado que menos uno espera, pueden llegar la aflicción a nuestras vidas. Pero no importa, Yeshua nos advirtió que íbamos a tener que enfrentar esos momentos difíciles en nuestra vida. Pero qué lindo cuando seguimos leyendo que Él dijo, pero no temáis. No teman las aflicciones, porque yo he vencido al mundo. Y con eso quiere decir que ese mismo poder que le permitió a Él vencer todos los obstáculos y todas las aflicciones se va a manifestar a favor nuestro para que nosotros también podamos vencer. Lo que tenemos es que creer que está a nuestro alcance, que está a nuestra disposición, que el que nos llamó no nos va a dejar solos en el momento en que más nosotros vamos a necesitar de ese poder en nuestra vida para poder ser más que vencedores. Bendito sea el nombre del Eterno. Y el enemigo va a buscar por todos los medios posibles de que usted y yo nos detengamos en el camino. Sean por ataques espirituales, sean por enfermedades físicas, sean por problemas que tengamos que enfrentar. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para detenernos y para que nosotros no hagamos aquello para lo que el Padre Celestial nos llamó. El enemigo utilizará el resentimiento de otros. Vemos, ¿verdad?, que los líderes religiosos del pueblo no solamente estaban resentidos con Yeshua cuando él estaba predicando las buenas noticias de Yahweh, sino que después de la muerte y la resurrección de Yeshua estaban resentidos en contra de los apóstoles porque ellos siguieron predicando el mismo mensaje que recibieron del Maestro. Y en Hechos 4, 1, 2 dice, hablando ellos, los discípulos, los apóstoles, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de entre los muertos. Así que ellos no estaban enseñando una mentira. Ellos no estaban enseñando algo que no estuviese en la palabra del Eterno. Lo que sucede es que entre los dos grupos principales en Israel, uno de esos grupos, los saduceos, no creía en la resurrección de los muertos y no creía en los mensajeros del Eterno, los ángeles, ¿verdad? Y como ellos precisamente estaban hablando que el que ellos habían enclavado
en presencia de toda aquella multitud, había sido resucitado al tercer día, pues ellos no querían que eso se hablase, ¿verdad? Ni que se anunciase esas cosas. Y cuando nosotros leemos que ellos estaban resentidos, esto indica que ellos tenían un desagrado, un resentimiento, una indignación en contra de los discípulos de nuestro Salvador por la enseñanza que ellos estaban trayendo. Y una de las cosas que es importante que nosotros entendamos, especialmente en cuanto al conocimiento de la palabra de Eterno, es que el enemigo nunca va a querer que usted y yo recibamos más luz de la verdad del Eterno. Porque mientras mayor luz usted y yo tengamos, más cerca vamos a estar del Eterno y más lejos vamos a estar de Él. Y vamos a estar más apercibidos en contra de cualquier engaño que Él quiera traer a nuestra vida. Así que el enemigo nunca va a querer que usted crezca en luz. Porque la luz es lo opuesto al reino de las tinieblas. Así que Él nunca va a querer que usted alcance la luz de la palabra del Eterno. Y el resentimiento aquí es figura de aquello que no debe estar en nosotros, ¿verdad? Eso nunca debe estar en nosotros. Ni porque vengan ataques, quizá el enemigo puede usar a alguna persona y nos ataque, ¿verdad? Tendríamos que ver como el maestro en el caso cuando Pedro le habló, no que Pedro lo estaba atacando, sino que lo que Pedro decía no era conforme a la voluntad del Eterno. Pero Yeshua pudo ver que no era Pedro hablando, que era el enemigo que estaba utilizando a Pedro para decir aquellas palabras. Y muchas veces es posible que vengan ataques a nuestra vida de personas que quizás estén muy cerca de nosotros. En algunos momentos quizás no estén tan cerca, pero lo pueden estar. Y nosotros tenemos que entender que el enemigo está usando a esas personas para crear en nosotros también resentimiento. Y si nosotros le damos paso a ese resentimiento, lo espiritual en nosotros se va a ir secando. Porque una raíz de resentimiento en nuestras vidas nos aleja día a día más de la luz y de la verdad de Yahweh. ¿Right? Porque el resentimiento empieza a quitar nuestras fuerzas espirituales, empieza a robarnos el deseo de estudiar la palabra, de hablar la palabra, de hablar con el Eterno, de buscar la presencia de Yahweh para nuestras vidas, ¿verdad? Así que no solamente el enemigo envía personas que nos hablan con resentimiento, puede sembrar en nosotros resentimiento hacia esas personas o hacia otras personas y empieza a debilitar lo espiritual que Yahweh ha plantado en nuestras vidas. Así que tenemos que estar pendientes de las artimañas del enemigo. El enemigo siempre va a procurar detener, estancar, estorbar la obra que Yahweh quiere hacer en sus hijos. Y en el caso de los discípulos de Yeshua, ¿cómo pudo hacerlo o intentó hacerlo? Fue poniéndolos en la cárcel, en prisión, ¿verdad? Mientras ellos estuviesen presos, el enemigo pensaba que no iba a avanzar la obra, que el mensaje se iba a estancar, que ellos quizás iban a tomar miedo, ¿verdad? Pero vemos que aún dentro de la cárcel y estando presos, la palabra de Yahweh no estaba presa. Ellos seguían llevando el mensaje y Yahweh se seguía manifestando y Yahweh seguía haciendo milagros aún cuando estaban presos, como en el caso de Pedro y en el caso de Saulo, que Yahweh le abrió las puertas de las cárceles, ¿verdad? Y quizás en algunos momentos nosotros podamos sentirnos como que estamos prisioneros, ¿verdad? Como que tratamos de hacer algo y no lo conseguimos, tratamos de buscar la presencia del Padre Celestial y no lo sentimos, y tratamos de traer algo para el Eterno, algún estudio, alguna enseñanza, algún mensaje, y no sentimos como que se mueve el poder del Eterno, ¿verdad? Y a veces pensamos, pues, no, vamos a reprender. De la misma manera que las puertas de aquellas cárceles físicas fueron abiertas por el poder de Yahweh, toda cárcel espiritual puede ser también abierta por el poder de Yahweh operando a favor nuestro. Amén. Y dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En este caso está hablando de Pedro y de Juan. Las cárceles, cadenas y cautiverios no solo son físicas, también pueden ser espirituales.
La palabra dice que las cosas que nosotros vemos hoy fueron hechos de lo que no se veía. Así que lo que es físico también en un momento dado puede ser ¿qué? Espiritual, ¿verdad? El profeta Isaías acerca del Mesías profetizó: he aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que no está hablando simplemente de cárceles físicas, porque el que mora en tinieblas está preso, pero no en una cárcel física, en una cárcel espiritual, porque no puede ver la luz del Eterno en su vida. Yeshua liberó del cautiverio al endemoniado en Gádara, al gadareno, ¿verdad? Rompió las cadenas espirituales que lo ataban. Y luego vemos que este muchacho fue un testigo de Yeshua en Decápolis, ¿verdad? Yeshua sacó a muchos del cautiverio espiritual, aunque nunca sacó a nadie de una cárcel física mientras estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? De una cárcel física no sacó a nadie, pero de las cárceles espirituales sacó a bastante. Amén. El enemigo conoce el poder que usted y yo tenemos cuando estamos unidos. Una de las cosas que ya quizás no sucede muy a menudo dentro del pueblo del Eterno y que antes ocurría con bastante frecuencia, es que a veces 2 o 3 familias se unían y comenzaban una cadena de oración en algún hogar de ellos. Y decidían, bueno, vamos a estar 3 o 4 lunes o martes o miércoles, el día que escogieran en mi hogar, y cuando terminemos aquí vamos a ir al hogar de este, ¿verdad? Y cuando usted venía a ver, estaban 12 semanas corridos, que semana tras semana había un grupo de hermanos que se reunían en algún hogar y clamaban al Eterno, más o menos como hacían los discípulos en el comienzo de la congregación primitiva, ¿verdad? Y eso era bueno, porque mientras hubiera un grupo de hermanos orando, se manifestaba el poder del Eterno. El Padre Celestial revelaba muchas cosas, decía grandes cosas, y esas familias estaban en libertad espiritual, con nuevas fuerzas día a día para hacer aquellas cosas para las cuales el Eterno los había llamado, ¿verdad? Y eso ocurría con frecuencia. Yo recuerdo cuando yo comencé en este pueblo que siempre en algún sitio había un grupo de hermanos orando, y allí nos allegaban, nos decían, bueno, yo quiero que vengan a mi hogar tantas veces, 4, 5, 6 miércoles o martes o lunes, los días que estuviesen disponibles, ¿verdad? Y cuando estábamos ya para terminar ahí, decía otro de los que estaban, no, pues yo quiero que vayan a mi casa, o el Eterno se manifestaba, decía, tienen que ir al hogar de mi siervo por tantos días, ¿verdad? Pero si no hay búsqueda, si no hay clamor, no hay manifestación, ¿right? Yahweh se manifiesta cuando le buscamos. Yahweh nos habla cuando vamos delante de Él y pedimos algo, ¿verdad? Cuando buscamos la dirección del Eterno, Yahweh se manifiesta para darnos esa dirección, ¿right? Pero tenemos que estar en esa búsqueda para poderla alcanzar. Y el enemigo conoce que cuando 2 o 3 hermanos o familias nos unimos aquí para buscar la presencia del Eterno, hay poder, hay presencia, hay unción, hay revelación del Eterno. Y las artimañas del enemigo no funcionan, porque la luz de Yahweh echa fuera todas las tinieblas y toda oscuridad, ¿verdad? Y por eso es que quizás eso ya no ocurre mucho, porque el enemigo como que ha ido adormeciendo nuestras vidas, ¿verdad? Y quizás pensamos equivocadamente que lo puedo hacer solo en mi casa. Pero la realidad de la vida es que estamos tan ajorados, estamos tan ocupados, que a menos que no hagamos un compromiso con alguien de que vamos a estar tal día y a tal hora, no lo hacemos. Amén, ¿verdad? Y aconteció que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los príncipes de ellos, y los ancianos y los escribas, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Miren la lista de personas ilustres en Jerusalén que se mencionan ahí. Y no se reunieron para buscar dirección del Eterno.
No se reunieron para sanar a nadie ni para hacer obras de caridad. No se reunieron para traer una adoración al Eterno. Se reunieron porque les molestaba. Y ellos querían detener las sanidades que se estaban haciendo en el nombre de Yeshua. ¿Sí? Y le estaban preguntando, obviamente porque lo que se estaba manifestando en los discípulos era un poder sobrenatural. Por eso ellos dicen, ¿con qué poder? ¿Y en qué nombre? Obviamente porque ellos sabían que ellos lo estaban haciendo en el nombre de aquel que ellos habían enclavado. Se reunieron los gobernantes, las autoridades religiosas y toda la familia sacerdotal. Y una cosa muy interesante, los dos grupos que siempre estaban en bandos opuestos, los fariseos y los saduceos, porque no se llevaban entre sí porque la doctrina era diferente, pero en este momento se unieron. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que tenían un enemigo en común, y el enemigo que ellos pensaban que tenían en común eran los discípulos del Mesías. Y ellos pensaban que le estaban restando autoridad a ellos, que le estaban quitando, que las multitudes que se allegaban a ellos para buscar de ellos la palabra, ahora se estaban yendo detrás de los discípulos de Yeshua. Y estaban viendo que ellos estaban haciendo milagros en el nombre de Yeshua. Nuestra perseverancia conseguirá que el poder de Yahweh se manifieste a nuestro favor. Si usted y yo podemos perseverar en medio de los embates del enemigo, si usted y yo podemos perseverar cuando todas las cosas parecen que van mal, si usted y yo podemos perseverar cuando parece que las fuerzas ya no nos alcanzan, vamos a poder ver el poder de Yahweh manifestarse a favor nuestro. Porque Yahweh va a hacer una realidad lo que Él ha hecho en un principio. Y lo que hizo en un principio fue darnos un llamado, darnos un ministerio, darnos una encomienda. Y Yahweh entiende, y nosotros debemos entender, que sin el poder de Yahweh no lo vamos a poder hacer. Si Yahweh no está con nosotros, no vamos a poder alcanzarlo. Por eso es que Moisés insistía tanto en que Yahweh fuera con él para poder dirigir el pueblo por el desierto. Y él decía, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Verdad? Cuentan la historia de Spurgeon, ¿verdad? Uno de los predicadores más famosos del mundo, que le llamaban el príncipe de los predicadores, que antes de él salir a predicar estaba encerrado en la oficina, en la congregación que él predicaba, y todo lo que le oían decir eran esas mismas palabras. Si tú no vas conmigo, yo no salgo. Si tú no vas conmigo, yo no salgo. Si tú no vas conmigo, yo no salgo. Antes de que tuviera que tomar el púlpito para predicar la palabra del Eterno. Porque es imposible predicar el mensaje si Yahweh no está con nosotros. Porque nada somos, nada podemos hacer, no sabemos nada. Si Yahweh no pone la palabra en nuestros labios. Y si Yahweh no es el que baja con la unción y el poder, humanamente nosotros nada somos y nada podemos hacer. Y yo creo que Spurgeon tenía el sistema correcto. Yo creo que siempre debemos decirle a Yahweh, si tú no vas conmigo, yo no salgo. Que era lo que Moisés le dijo, Yahweh, si tú no vas con nosotros, no me envíes a mí que yo no voy. Bendito sea Yahweh para siempre. Y cuando nosotros leemos el libro, la carta de los Hechos, el libro de los Hechos, vemos que en medio de esta oposición tan grande que se levantó, los discípulos de Yeshua continuaron con la encomienda que él le había dado. Y la congregación creció. Y el movimiento se expandió. En medio de la oposición más grande, el poder era mayor. Amén. Así que no importa lo que usted y yo tengamos que enfrentar, o lo que hayamos enfrentado. Si podemos mirar hacia atrás, muchos de nosotros podemos decir, yo he enfrentado bastante y hasta aquí me ha ayudado Yahweh. Todavía estoy en pie, todavía estoy con vida, tengo salud, todavía Yahweh está conmigo, no me ha dejado. ¿Right? Porque la promesa de Yahweh es que Él no nos va a dejar hasta que Él cumpla su propósito en nosotros. Lo importante es que usted y yo sepamos cuál es el propósito que Yahweh tiene, ¿verdad? Y yo creo que cuando Yahweh te llama, Yahweh te toca, Yahweh te deja saber cuál es el propósito que Él tiene contigo, ¿verdad? Todos tenemos el propósito de alcanzar la vida eterna,
Pero unos son llamados con un propósito y otros son llamados con otros. A unos les dado un don y un ministerio, a otros les dado otro don y otro ministerio. Pero todos tenemos que la responsabilidad de ejercerlo y ministrarlo para la gloria de Yahweh, el beneficio de la obra del Todopoderoso. Las grandes conquistas nunca han sido fáciles. Nunca el Eterno nos dijo que iba a ser fácil. La travesía del pueblo de Israel no fue fácil para Moisés. Entrarlos a la tierra prometida no fue fácil para Josué. Si hubiera sido fácil, el Eterno no le dice antes de que él tomara la dirección: lo único que yo te digo es que te esfuerces y seas valiente. ¿Right? Si hubiera sido fácil, no era necesario esas palabras, no era necesario esa advertencia. ¿Right? Mira que te mando, que seas valiente. Hay que tener valor, hay que ser valiente para cumplir con Yahweh, para no detenernos en el camino. Hay que tener valentía para decir: no, todavía mi carrera no se ha terminado. Estaré aquí hasta que Yahweh esté conmigo. ¿Right? Yo estoy seguro que el Padre Celestial, de la misma manera que le dejó a Saulo entender, y a Pedro y a todos los discípulos, cuando su tiempo había llegado, cuando ellos habían completado el propósito de Yahweh, también a nosotros nos los va a dejar entender. Cuando yo tenga que retirarme ya del ministerio, yo lo voy a sentir de parte del Eterno y le voy a dar gracias que todavía pueda tener vida para mirar hacia atrás y decirle: gracias, Yahweh, por lo que me permitiste hacer. ¿Verdad? Así que no es fácil, pero con Yahweh todas las cosas son fáciles. Con mis fuerzas es imposible, pero con Yahweh es fácil. ¿Right? Yahweh cambia lo imposible en posible. Josué tuvo que enfrentarse, tuvo que esforzarse, tuvo que ser valiente, tuvo que perseverar, tuvo que superar crisis y muchas otras cosas para poder conquistar la tierra de Canaán. Y la ciudad más fortificada, Jericó, fue la más fácil de conquistar. Quizás la que él pensaba que le iba a ser más difícil, fue la más fácil. Quizás Yahweh entendía, el pueblo se va a intimidar, el pueblo va a perder quizás la confianza, porque dice la Escritura que era una ciudad fortificada, con murallas alrededor y de grande espesor y altas. Y era un pueblo que no estaba preparado en el conocimiento militar. Había salido de la esclavitud. Y Yahweh lo hizo fácil. Hasta el día de hoy todo el mundo habla de qué fácil fue que las murallas de Jericó cayesen para que el pueblo del Eterno pudiese conquistar la ciudad. No tuvieron que levantar una espada. No tuvieron que tirar una piedra con una honda. No tuvieron que coger caballos ni lanza. Simplemente tuvieron que hacer una cosa que la tenían que hacer por fe. Y es posible que aquellos habitantes de Jericó, cuando vieran a aquellos sacerdotes dándole vuelta a la ciudad y tocando aquella trompeta, dijeran: esto es un chorro loco lo que está aquí. Nosotros pensábamos que nos íbamos a enfrentar con un ejército y esta gente está loca. Pero después de 7 días, hay que perseverar. En el 7º día, cuando Jehová le dice: ahora le van a dar 7 vueltas, y cuando todos los sacerdotes toquen el shofar y el pueblo empiece a dar gritos de victoria, las murallas van a caer. Y quizás lo que los pueblos pensaban que era un chorro de locos, tuvieron que entender entonces que había un todopoderoso detrás de la locura. ¿Right? Que había un todopoderoso detrás de la locura. Por eso es que Saulo dice que si el evangelio es cosa de loco, es una locura para los que se pierden. Para los que no entienden que los métodos de Yahweh no son nuestros métodos. Yahweh no tiene que hacer las cosas conforme a la lógica humana.
Nosotros humanamente nos sentamos y hacemos esto y planificamos lo otro. Y Yahweh viene y nos cambia todo lo que nosotros preparamos. Y dice, no, hazlo así. Y si lo miramos humanamente quizás no tiene lógica. Pero es que Yahweh no tiene que tener lógica. Porque Él tiene el poder para hacer todas las cosas. ¿Acaso el Eterno no podía conocer dónde estaban los israelitas en Egipto? Si ellos estaban en Gosén, ¿verdad que sí? Los israelitas estaban en Gosén, no los tenían separados los egipcios. No se juntaban con ellos. ¿Right? Cuando vino la plaga de las tinieblas, la Escritura dice que en todo Israel, donde estaban los israelitas, ¿había qué? Pues no estaban juntos con los egipcios. ¿Right? So, Yahweh sabía dónde estaban los israelitas. ¿Por qué Yahweh los mandó a hacer una cosa que para nosotros quizás la veríamos como una locura? No, ustedes tienen que coger un cordero, lo guardan 4 días, lo sacrifican, recogen la sangre, la ponen en los postes y los dinteles. Locura. Pero esa locura era la señal de la salvación. Era la señal que le iba a decir al Eterno cuando pasara la medianoche para quitar la vida a todo primogénito. Ahí yo no voy a entrar. No porque Yahweh nos reconociera dónde estaba Israel. Yahweh lo que quería era saber si el pueblo iba a creer en Él, si el pueblo iba a obedecer su palabra. Por eso a veces me gusta una alabanza que dice que a Yahweh no hay que entenderlo, hay que obedecerlo. Hay muchas cosas que no vamos a entender, pero tenemos que obedecer aunque no las entendamos. Yo estoy seguro que Yahweh sabía dónde estaba Israel en Egipto. ¿Qué es lo que Yahweh no sepa? Si la Escritura dice que lo mismo le dan la luz que las tinieblas, que conoce todas las estrellas que hay en todo el universo y a cada una las llama por su nombre, que conoce cuántos cabellos cada uno de nosotros tenemos. En algunos tiene que contar menos, pero los conoce, dice la Escritura. ¿Qué es lo que Yahweh no sabe? ¿Por qué tenían ellos que poner la señal? Es obediencia, es simbolismo. ¿Sí? Entonces, nuestra vida espiritual tiene que ser paso a paso. Y Yahweh nos va a llevar de fe en fe. Yahweh te va a pedir, yo quiero que tú hagas esto hoy. Y si tú lo haces, te va a llevar 2 pasos mañana. Y 4 al otro día. Pero si tú no das este primer paso, atrasaste el propósito de Yahweh en tu vida. Por eso es que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Yahweh. Y leemos muchas cosas en la palabra eterna que quizás pensamos que son locuras. No, Yahweh tiene un propósito en todas las cosas. Que no lo entendemos hoy, quizás no lo entendemos. El Mesías le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú no entiendes hoy, lo entenderás mañana. ¿Verdad? Yo no sé cuándo llegó ese mañana para Pedro. O yo no sé cuándo llegue ese mañana para algunos de nosotros, porque hay muchas cosas que no entendemos todavía. Pero no importa. La palabra sigue ahí. Lo que yo no entienda hoy, mañana lo voy a entender en el tiempo de Yahweh. Quizás no es el tiempo para que yo lo entienda. ¿Sí? Pero eso no me impide seguir adelante. Eso no me impide seguir confiando, porque hasta aquí Yahweh ha sido fiel. Por lo tanto, yo tengo que creer que mañana la fidelidad de Yahweh va a seguir igual. No nos podemos detener, ni podemos permitir que el enemigo nos detenga. No importa lo que use, sean guerras espirituales, sean enfermedades, sean problemas, sean desafíos, sean contiendas. Nada de eso nos debe detener para nosotros poder seguir hacia adelante con lo que Yahweh nos ha mandado a hacer. Tenemos que depositar nuestra total confianza en Yahweh. Pedro le dijo a aquellos hombres que había sanidad en el nombre de Yeshua. Cuando ellos le preguntaron por qué poder y en qué nombre, él le dijo, ya que ustedes preguntan, yo les voy a decir. ¿Se acuerdan de Yeshua de Nazaret?
el que ustedes enclavaron aquí frente a toda la multitud, pero que el Eterno los resucitó al tercer día y los sentó a su diestra. En el nombre de ese es que nosotros lo hemos hecho y este hombre está sano en medio de ustedes. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado. Y le dijo: en el nombre de Yeshua de Nazaret, al cual ustedes enclavaron. Hay varias cosas importantes en este pasaje. Primero, que Pedro estaba lleno del Espíritu del Eterno. Quiere decir, cuando usted está lleno del Espíritu, usted no tiene temor a nada. Él se enfrentó a los sacerdotes, a los oficiales, sin temor alguno. Un Pedro que había negado al Mesías 3 veces anteriormente, ahora no tenía temor de enfrentarse a los líderes del pueblo. Y eso nos recuerda la importancia que debe tener para nuestras vidas, tener ese poder obrando en nosotros. La condición del hombre enfermo: era cojo de nacimiento, era limosnero, era llevado y dejado cada día a la puerta del templo para que pidiese limosna a los que entraban. Una condición difícil y una vida que quizás ya ese hombre había perdido la esperanza. Pero llegó un día, 2 siervos de Yeshua, que no tenían otra cosa que la presencia, la unción, el poder de Yahweh en ellos. Y aquel hombre no le pidió sanidad. Aquel hombre probablemente ni los conocía ni sabía a quién ellos le servían. Él hizo lo que acostumbraba a hacer todos los días con las personas que entraban al templo o a los atrios del templo. Él les pidió ¿qué? Una limosna. Y Pedro, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. Yo no tengo dinero para darte limosna, pero yo te voy a dar algo mucho más importante, porque cuando tú recobres la salud, cuando tú puedas caminar, tú no vas a necesitar pedir limosnas más. Tú vas a poder trabajar y ganarte el pan de cada día sin estar mendigando que alguien te dé una limosna. Así que usted y yo no podremos quizás tener riqueza, pero si tenemos el poder del Espíritu de Yahweh en nosotros, somos más que vencedores. Podemos dar más de lo que alguien nos pida, porque el poder de Yahweh se manifiesta en nosotros. Yahweh es soberano y hace como quiere, con quien quiere y en el lugar que Él quiere. En el nombre de Yeshua de Nazaret, por Él este hombre está sano. Y así que toda la gloria es para Yahweh. Toda la gloria es para Él. Toda la congregación de Yahweh está sostenida y está edificada en Yeshua. Hechos 4:11 dice: este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ellos eran los edificadores. Ellos eran los que habían recibido la palabra, la instrucción. Ellos eran los llamados a enseñar al pueblo. Ellos eran los llamados a dar a conocer la luz de Yahweh a las naciones. Y vino la luz más grande al mundo y ellos la rechazaron. Pero Yahweh la hizo piedra angular. La piedra más importante en todo edificio que se va a construir. Los edificadores de la vida espiritual de Israel eran precisamente los sacerdotes. Pero ellos habían rechazado, habían juzgado y aún habían enclavado al dador de la vida. La cabeza del ángulo era aquella piedra especial y fuerte que se ponía como fundamento para construir un edificio de piedra. Y esa piedra angular serviría de apoyo inicial, formándose ángulos con las otras piedras que se iban a agregar después. Daba fuerza y unidad a la casa. Era el origen
de la construcción. Por eso Saulo dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Yeshua es nuestro fundamento. Solo en Yeshua hay salvación y hay victoria. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. ¿Y qué hicieron los líderes del pueblo? Dice, y después de amenazarles más y no hallando nada de qué castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Yahweh por lo que había sido hecho. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. En Yeshua hay vida eterna, hay sanidad, hay liberación, hay restauración y hay victoria. Tuvieron que soltar a los apóstoles, aunque tuvieron oposición y tuvieron persecución, pero al final Yahweh les dio la victoria. Porque cuando seguimos a Yahweh, Él nos defiende, Él nos bendice y va delante de nosotros. Aquel hombre que fue sanado tenía 40 años de aflicción, pero un día llegó el milagro de Yahweh que todo lo transforma. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, sus intentos por quitarnos la fuerza, por traer desánimo a nuestras vidas, quizás por llevarnos a desobedecer el llamado que Yahweh nos ha hecho. Ese es el que siempre va a sembrar rencilla entre nosotros, los unos con los otros, el que va a tratar de poner en nosotros esa raíz de resentimiento, de amargura que nos va a inutilizar. Si nosotros permitimos que eso crezca en nosotros, es como si nos atara las manos. Intenta encarcelarnos espiritualmente y no quiere que salgamos del cautiverio espiritual. Pero nuestro Elohim es todopoderoso. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Y en Él y con Él somos más que vencedores. Que Yahweh nos bendiga. Que Yahweh nos guarde.